Sirenas, cíclopes, hombres lobo, criaturas que viven en el misterio, que habitan en las profundidades de la leyenda. Sin embargo, la ciencia hoy en día parece contarnos de dónde provienen. Bienvenidos esta noche a nuestro especial sobre maravillas humanas en Más Allá. Marginados, perseguidos, temidos, cuerpos desiguales marcados por el azar y la genética, seres incomprendidos que fueron llamados erradamente fenómenos. Hombres, mujeres y niños que eran vendidos como esclavos en el Forum Morionium, un infame mercado de la antigua Roma en donde se comerciaba con enanos, gigantes y hermafroditas. Personas que serían usadas como mascotas por reyes y príncipes en la Edad Media. Como fue el caso de la enana hidrocéfala María Barbola, quien fue retratada por el pintor Velázquez junto al rey Felipe IV de España. A pesar de su posición, no todas estas personas, como María Barbola, contaban con la misma suerte, pues la mayoría fueron usados como medio de distracción en zoológicos humanos y circos. Como le sucedió a Joseph Carey Merrick, quien fue conocido como el hombre elefante y quien era expuesto como un animal deforme en una feria popular, hasta que fue rescatado por un grupo de médicos, como quedó retratado en la película de David Lynch de 1980. Señor Merrick, le presento a mi esposa, Anne. Anne John Merrick. Mucho gusto en conocerle, señor Merrick. No se trata de un caso aislado. Millones de humanos con cuerpos diversos han sido tratados como monstruos a través de la historia, seres iguales a usted y que en realidad son maravillas humanas. Monstruos o dioses, seres anormales o el futuro de la humanidad, mutaciones, enfermedades o realmente cuerpos excepcionales. Esta noche en Más Allá vamos a hacer un recorrido por las historias de estas personas, de estos seres humanos excepcionales que se sumergen, como hemos dicho muchas veces, en el misterio. Y para eso tenemos acá a un grupo de invitados excepcional. Y quiero comenzar por el psicólogo, ya le puedo decir psicólogo, y también perfilador criminal, además es autor de varios libros, Edwin Olaya. Muy buenas noches. Esteban, buenas noches para usted, para nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. Edwin, este tema de la diferencia, de la deformidad, es un tema que llama mucho la atención. ¿Por qué cree usted como psicólogo que eso sucede? Lo que pasa es que en los seres humanos está la tendencia muy contradictoria de aproximarse y de alejarse a aquello que nos es extraño, ¿sí? Por un lado está la curiosidad y por otro el repudio de aquello que nos genera, que nos mueve fibras muy sensibles y muy profundas, ¿sí? Y todo ello se empieza a enmascarar con fenómenos ya sociales como la discriminación, la inclusión y demás. Pero lo cierto es que siempre hemos tenido esa tendencia a querer conocer, a querer entender a aquellos que son diferentes, pero curiosamente los rechazamos. Hoy exploraremos esos límites y esos prejuicios y les mostraremos historias increíbles y también historias de colombianos que sufren de algún tipo de enfermedad que los lleva a tener cuerpos excepcionales que usted nunca había visto. También nos acompaña aquí Diego Reyes, que siempre me equivoco en el apellido, pero Diego Reyes es en este momento una persona que hace parte del equipo de trabajo de Nocturna RCN, uno de los programas más escuchados de la noche en Colombia. Diego, muy buenas noches. Esteban, muchas gracias. A veces me presenta como Diego Torres, pero casi todavía no tengo la voz. Gracias por esta invitación. El tema es apasionante y pues de verdad una invitación genial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y también nos acompaña Laura Bonilla, que tiene un videoblog que se llama La Ubitácora, que además es muy conocido entre las personas que leen y que les gusta la literatura fantástica. Laura, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Esteban. Igualmente, gracias por la invitación. Creo que estos temas son bastante interesantes, sobre todo porque tienen muchos puntos de vista.
por los cuales abordarlos, la realidad, la ficción, los mitos. Entonces, pues vamos a ver cómo lo podemos abordar nosotros desde nuestros puntos de vista. Laura, usted que ha leído muchísimos libros de literatura fantástica, la deformidad a veces se ve como lo monstruoso y a veces también se ve como lo prodigioso, los dioses. Exacto, yo creo que de hecho en la literatura fantástica está más guiado a lo prodigioso y sobre todo porque pues todo esto está basado en la mitología griega realmente. Hay muchos libros incluso en este momento juveniles que lo que han hecho es traer estas teorías y adaptarlas un poco a un público más contemporáneo, pero no pierden su esencia. Y aunque para muchos casos, sobre todo los reales, lo de los humanos, nos parece un poco aterrador, para este caso de la literatura es incluso fantástico, es genial. Bueno, hay un caso que es súper famoso en la historia médica y en la historia de la humanidad ya. El caso de un joven que creció con un rostro en su nuca. El caso de un muchacho que escuchaba voces que le decían que matara, que le decían que se matara. Y las decía ese rostro extraño que no podía hablar, pero que lo acompañaba a todas partes. Ese muchacho tenía nombre y esta es su historia. Edward Murdoch nació en el seno de una familia adinerada de Inglaterra que lo consideró un ser diabólico por sufrir de una extraña anomalía genética. Una malformación que le generó un rostro deforme en la parte posterior de su cabeza, situación que le causaba profundas depresiones y alucinaciones auditivas. Aquel extraño rostro situado en su nuca podía parpadear, llorar y parecía ser capaz de enviar mensajes al interior de su mente. Mensajes horrendos y órdenes de violación, destrucción y muerte que Murdoch registró en su diario. La imaginación no puede concebir las tentaciones espantosas en las que me envuelven. Por alguna imperdonable maldad de mis antepasados, estoy cosido a este demonio, porque estoy seguro que es un demonio. Yo ruego y suplico para que lo eliminen del mundo, aunque yo muera. Una historia terrible que fue retratada en la serie American Horror Story Freak Show de 2015. Trató de matarme muchas veces y de muchas maneras, pero no moría. Al final, Edward no pudo soportar su situación social y psiquiátrica. Terminó suicidándose una fría tarde de 1910. Tenía solo 23 años. Un joven que tenía un rostro pegado a su cabeza, a la parte de atrás, y como ustedes vieron, que le daba órdenes y que le decía que matara, que violara, y él terminó suicidándose. ¿Qué más podemos decir de Edward Murdoch, señor Diego Reyes? Bueno, pues murió muy joven, 23 años, y tiene alguna particularidad, es que él, ya gracias a los estudios de la ciencia, se dice que su enfermedad era la diprosopia. Y esta diprosopía es como la multiplicación de los, a veces 3 ojos, 2 o 3 orejas. Es algo muy extraño y no es tan común. Lo raro es que él duró hasta los 23 años porque se suicidó. Pero se sabe que las personas que tienen esta patología cuando nacen no duran hasta los 2 años de edad. Entonces es muy extraño este caso. Y también hay algunas investigaciones, hay algo muy chévere, muchos historiadores, por ejemplo el señor George M. Gould en Anomalías y Curiosidades de la Medicina, hizo un análisis muy sesudo sobre este personaje y él hablaba de que el rostro que tenía pegado en la nuca, porque estaba en la parte, no propiamente la cabeza, sino en la nuca, era como la parte malvada de él, haciendo un análisis más como psicológico, porque se decía que su cabeza, o sea, la parte de atrás de su cabeza, la otra cara, se burlaba de él, le decía cosas como para atormentarlo, y eso fue lo que lo llevó a un estado de locura y lo llevó al suicidio. Entonces, es una historia curiosa, además que este hombre fue muy brillante, fue un gran músico, un gran lector, una persona que tenía grandes propiedades en la pintura, por ejemplo, y además que venía de una de las familias más importantes de Inglaterra en ese momento, que era de la familia de los duques de Arlington. Eran muy acaudalados y pues es una historia que en la bruma del tiempo se van perdiendo detallitos, pero que lo que tenemos hasta hoy nos da para investigar, que es un caso de verdad muy interesante.
muy interesante. Y que además parece una contradicción, ¿no? Porque ustedes ven a Mondrake, que es un tipo de la realeza, un tipo noble, Sí. Y que sufre de esto, y que todo el mundo decía que era virtuoso, como usted decía, y de pronto hay una voz atrás, que es la maldad pura. Doctor Olaya, ¿se trata aquí de una personalidad enferma, disociada? ¿Puede sufrir de algo más que esa enfermedad física, de esquizofrenia? ¿O realmente es posible que esa cara pensara y pudiera enviarle pensamientos al rostro que veía la gente? Bueno, desafortunadamente la información que tenemos del caso, precisamente por el momento en que ocurrió, estamos hablando mitad del siglo XIX, si no mal recuerdo, no es mucha. Por lo tanto, lo que decía ahora Diego, contamos con algunas piezas de información, pero otras se ha diluido con el paso del tiempo. Sin embargo, es importante tener claridad de que estamos hablando de una afectación de orden genética, ¿sí? Poco usual, entre otras cosas, que se ven en mamíferos, esencialmente. Casos hemos visto de ovejas con otra pata, con un ojo, bueno, en fin. Y que en este caso pues lo estamos viendo en un humano. No se puede descartar que esas alteraciones de orden genético tengan algún tipo de repercusión a nivel psicológico. Lo que sí llama la atención, y de alguna manera como que tiro la bola a Laura, es el romanticismo, si se me permite el término, de este caso con figuras, con personajes literarios, e incluso las similitudes con Jekyll y Hyde, la época, ¿sí? El sitio, la dualidad, el bien y el mal en un solo individuo generando conflicto. Laura, precisamente eso, ¿qué conexión ve usted del caso de Edward Mondrake con la literatura, por ejemplo? Justamente, justamente iba a hablar del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero no sé hasta qué punto podríamos analizar este caso en ese sentido como literario, como de qué podría pasar en su mente, porque yo personalmente podría llegar a pensar, no hay tanta información acerca de este caso, no hay información científica que diga que su otro rostro realmente como que tenía su propia funcionalidad. Entonces, ¿qué tal de pronto solamente las burlas que él tenía, porque él tenía muchas burlas, a él lo juzgaban muchísimo, de pronto todo eso que se le metía en su cabeza por el hecho de tener un rostro en su cabeza detrás, de pronto eso lo llevó a él, no sé, psicológicamente, a trabajar como una misma historia como en su propia mente, y no era necesariamente que algo le estuviera hablando como de un demonio, algo satánico, como él mismo lo decía. Él pensaba que tenía un demonio detrás, sino que de pronto era algo fruto de su propia mente y fruto de lo que la sociedad hizo con él al verlo diferente. Sin embargo, sí me llama la atención porque, como lo vemos en el arte, no solo en la literatura, sino también en el cine, este caso hizo trascendencia. Como lo mencionaba Diego, él se suicidó, él no murió de pronto por algo de la enfermedad, por algo físico o biológico, sino porque no soportaba más el hecho de que tuviera pues todas las burlas que tenía y pues el rostro en su cabeza que supuestamente le hablaba. Cuerpos que están ligados a la tragedia, y que aquí en Colombia también existen personas, y hemos tenido casos como el de Edward Mondrake. Los vamos a ver dentro de poco, pero por ahora tuiteen por favor con el numeral Maravillas Más Allá todo lo que quieran escribir con Maravillas Más Allá, y ya volvemos porque lo mejor está por venir aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá y están escribiendo un montón por Twitter. Un saludo a Vidal Arturo, que siempre está ahí pendiente, y a Adrián Tepes. Gracias por estar. Ustedes pueden seguir escribiendo con el numeral Maravillas Más Allá, todo lo que ustedes quieran. Hay gente que está preguntando cosas increíbles y que está contándonos que en sus pueblos y en sus ciudades también había gente que tenía problemas físicos, síndromes, y que tenían cuerpos, como estamos diciendo esta noche, maravillosos, cuerpos misteriosos. Hubo una película en los años 30 de un director que se llamaba Todd Bradley, creo, y se llama La Parada de los Monstruos en español, un nombre horrendo, pero también se llama en inglés Freaks, Fenómenos. Estamos viendo algunos apartes de la cinta, y lo que ustedes ven son actores que realmente tenían cuerpos distintos a los nuestros, actores por ejemplo con cabeza de aguja, actores con enanismo, actores gigantes, actores sin piernas que se movían con los brazos por el escenario, y que realmente fue una revolución en su momento, escandalizó a gran parte del público, incluso llegó a ser censurada en algunos países, y la historia cuenta cómo estos se rebelaban del maltrato y terminaban con casi la vida de una mujer que se burlaba de ellos y los manipuló. ¿De qué se trata esta película? ¿Cuál es su origen y por qué es tan famosa, Diego? Bueno, pues esta película debe
en su momento no tuvo, como usted bien dice, no fue bien vista, pero debió haberse ganado un premio a la mejor producción. Porque si podemos ver de personas con mutaciones diferentes a los casos más extraños en los años 30, esta película los tenía todos. Tenía al hombre oruga, que lo podemos evidenciar, un hombre que no tenía brazos ni tenía piernas, pero era tan interesante este hombre que podía armar un cigarro y encenderlo con la boca. Y este hombre, el hombre oruga, está en esa película. Y tenemos casos de enanismo, tenemos casos también de personas que tienen la cabeza muy grande, o sea, casos extrañísimos. Salió al mercado en 1932, no tuvo mucha aceptación, solo como hasta los años 70 en algunos congresos de cine volvieron a retomarlas y se dieron cuenta que tenía cosas muy interesantes. La trama es importante porque aborda algo que ha pasado con las personas que sufren estas anomalías, que es la burla que tiene la sociedad ante una persona que es diferente. Ahí lo podemos ver, como una mujer muy linda que estaba en la película, que hacía parte de ese circo, trató de enamorar a una persona que tenía enanismo solo por el dinero, sacarle dinero. Y el enanito se enamoró, abandonó a su enana, que era su esposa o su prometida, y le empezó a dar todo lo que la otra mujer necesitaba, pero se estaba burlando de él y lo estaba utilizando con fines monetarios. Otra cosa que se ve y que es importante es cómo ellos no importa la diferencia que tengan, pero ellos como que tienen esa unión. Ellos se unen mucho y no permiten que una persona se burle del otro, ni se burlen de mí, sino todos atacan a esa mujer porque se estaba burlando de ellos. Yo le iba a preguntar al doctor Olaya, es que esta película es muy importante porque retrata algo que era real. Existían circos de fenómenos, les llamaban, y estas personas las llevaban allí a trabajar porque no tenían piernas, porque tenían la cabeza muy grande, y la gente pagaba por verlo. Eso hoy en día nos parece horroroso, pero ¿por qué se dan estos fenómenos? Es precisamente lo que hablábamos hace un rato, Esteban, y es esa fascinación, rechazo que genera lo diferente. Entonces, si bien es cierto, no se podía hacer lo que se hacía en la antigua Esparta, que los niños que nacían con alguna malformación sencillamente eran arrojados a un acantilado porque no podían servir más adelante como guerreros y ni podían proteger la ciudad. A medida que avanza la sociedad se van dando formas, entre comillas, de inclusión, en las cuales se busca que este tipo de personas sean parte productiva de la sociedad, ¿sí? Y si bien es cierto, sus discapacidades o sus capacidades diversas no les permiten ejercer una actividad laboral formal, sí la podían ejercer siendo objeto ¿de qué? De entretenimiento, que a la vista de hoy en día en nuestra sociedad no está bien visto, es prácticamente una especie de explotación de las personas. Pero lo interesante también aquí es cómo la misma película refleja eso del uso de las personas para el entretenimiento. La manipulación. Claro. Y brevemente, Laura, hemos visto todos estos casos, pero es que hay una atracción por estas personas, por verlas. La gente mucha paga por ver una persona con 3 brazos, 4 brazos. ¿En la historia y en lo que usted ha visto en la literatura es muy común? Claro que sí. En el caso particular me apego a lo que nos mencionaba el psicólogo, porque efectivamente se trata de una fascinación de quiero saber qué es esto tan raro, pero a la vez es como el voyeurismo de no quiero que me vean, quiero ser espectador, pero no quiero involucrarme ahí. Entonces creo que, digamos, en el caso de la literatura es algo que nos permite hacer eso, porque es un acercamiento en el que no te estás involucrando directamente con el personaje como tal, pero sí estás viendo como todo lo que está pasando. Y como lo mencionaba Diego, esta película al principio fue pues totalmente rechazada, fue una película que escandalizó a muchísimas personas, pero más que porque de pronto pareciera una especie de burla o utilización, de pronto porque los actores fueron actores naturales, personas que realmente tenían estas malformaciones físicas, fue porque ellos pensaban
cómo se les ocurre mostrarnos a estos monstruos. Eran los años 30, en ese tiempo como que todavía no se tenía esa visión de hay personas que quizás tienen de pronto problemas genéticos, de pronto no son demonios, por decirlo de alguna manera. Entonces en ese momento fue tenaz, pero ya en los años 90 se aceptó un poco más esta película, incluso Estados Unidos la declaró como algo que debe ser patrimonio y que pues debía ser protegida pues para que siguiera siendo reproducida y no prohibida, como lo mencionaba Esteban también, que estuvo prohibida durante muchos años. Pero entonces, así como esto, vemos también otros espectáculos y otro montón de cosas que tienen que ver con personas. Podríamos decir que fue una película maldita en su momento, pero vamos a volver en el tiempo y vamos a viajar a la antigua Grecia. Allí ellos pensaban que existían los cíclopes, las sirenas, los faunos, una gran cantidad de monstruos que atacaban y que eran malditos y que estaban en los bosques y bajo del mar. Pero parece que estas criaturas sí existieron, pero no eran más que seres humanos. Para comprender los extraños laberintos de la genética humana, nos dirigimos al Museo del Hombre. Cíclopes, sirenas, monstruos legendarios que aparecen en la mitología y en las leyendas, que tienen una explicación científica. Por eso en Más Allá hemos llegado hasta aquí, hasta el Museo del Hombre de Bogotá, donde hay más de 258 cuerpos y tejidos que nos muestran de dónde surgieron esos cuentos, de dónde surgieron esas leyendas. Nos acompaña la doctora Melba León y la doctora Kelly Muñoz, que nos seguirán en este viaje por los misterios del ser humano. En el pasado, los griegos hablaban de cíclopes, seres de un solo ojo que vivían en islas en donde devoraban a los humanos. Sin embargo, los cíclopes podrían tener una explicación más humana. Los cíclopes son básicamente fetos que en algún momento de su formación, su cráneo y sus estructuras intracraneanas no se formaron en forma adecuada, no se generó la división correcta a nivel del sistema nervioso central, cerebro, los ojos también se ven alterados y la formación de la nariz también. Muchos de ellos nacían vivos, pero por todas las malformaciones a nivel de su sistema nervioso central, las malformaciones en su cerebro, no progresaban en su desarrollo normal y usualmente fallecen dentro de los primeros días. Digo fallecen porque esto es algo que todavía se ve. Siempre se tomaron como monstruos. Y luego viene la descripción embriológica de algunos autores que ya explican si es que se fusionan los ojos o si hay un daño genético o si hay consanguíneos o qué mutación es. En los últimos tiempos se ha hablado de mutágenos y se habla de teratógenos que producen mutación y esa mutación se traduce en el ADN, en el cambio que puede haber. Pero los cíclopes de la antigüedad no estaban solos. Sobre rocas indestructibles y en el fondo del mar vivían las sirenas, mujeres con cola de pez que atraían con sus cantos a los marineros para devorarlos. Mitos que parecen estar inspirados en problemas y enfermedades genéticas que descubrimos entre anaqueles y vitrinas. Son básicamente seres humanos que en algún momento de su formación tuvieron dificultades o hubo alguna alteración que generó que toda su porción inferior se viera fusionada hasta tal punto que en algunos casos, como en este que vemos, no se ve para nada ningún esbozo de piernas, de rodillas, de pies, ni nada por el estilo, sino que parece una cola de pez. Entonces son personas que muchas veces nacen y la mayoría fallecen en los primeros días de vida. Son muy contados los casos que hay reportados en la literatura de sirénidos que llegan a la edad adulta. En este caso se diferencian las rodillas, se ven los tobillos, los pies, no con una formación completamente adecuada y las articulaciones van a estar comprometidas, pero a diferencia de la otra momia que vimos, en este sí se ven miembros inferiores como tal. ¿Son los humanos los hijos de los mitos o son los mitos un reflejo de los humanos? Queda en usted responder la pregunta.
Un lugar realmente excepcional, se llama el Museo del Hombre de Bogotá. Como ustedes vieron, fuimos hasta allí. Usted también puede ir, queda aquí, solo es que busque la dirección, queda en el barrio Santa Fe, detrás del cementerio central. Allí, la doctora Melba, que es la que lo dirige, lo va a recibir y le va a mostrar estas maravillas humanas. También nos acompañó la doctora Kelly Muñoz, que es especialista en pediatría y trabaja para el Hospital San Ignacio de Bogotá. Pero, doctor Olaya, estos niños que nacen como cíclopes, con un solo ojo, que existen, vimos las momias, estos niños que nacen como si fueran sirenas, con las piernas fusionadas, ¿serán el origen de los mitos? Tal vez los griegos vieron estos bebés que nacieron y dijeron, es un monstruo y no es un humano. Claro que sí, hay que tener en cuenta algo, esto es genética, estamos hablando de una situación de azar en realidad que muchas veces se ve acelerada por factores, como lo mencionaba la doctora, externos, ¿sí? Que hoy en día están más presentes, contaminación, radiación, nuevas enfermedades, entonces eso acelera el origen de este tipo de mutaciones, de alteraciones cromosómicas en muchos casos. Sin embargo, si nos vamos al pasado, lo que tenemos que encontrar es que hace unos cuantos años atrás, ¿sí? Las explicaciones a lo que no se entendían tenía que ver con lo divino. Y de ahí encontramos entonces que habían dos tipos de cíclopes, que unos estuvieron a merced de Zeus, otros se enfrentaron a Odiseo y que las sirenas algunas provenían de una relación con Poseidón y demás. De alguna manera estos eran personajes, entidades rechazadas que de alguna manera debían su esencia a circunstancias divinas. Y de ahí también debemos entender cómo muchas veces, incluso hoy en día, se explica este tipo de mutaciones como cosas de Dios. Bueno, asombroso. Vamos a volver después de estos comerciales con algo que los va a dejar realmente fríos. También Diana y Diego van a opinar sobre los cíclopes y las sirenas. Antes de eso, por favor, tuiteen con el numeral Maravillas Más Allá. Ya regresamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a las maravillas humanas. Saludo a Carechimba, usted es una maravilla de la humanidad. También está Me Puse la Gorra, Germán Echavarría, también está por aquí nuestra red, Red Más. Muchas gracias a ustedes, sigan tuiteando con el numeral Maravillas Más Allá. Pero aparte de los cíclopes y las sirenas, hay gente que dice que ha visto monstruos saliendo de las lagunas, monstruos con forma de pez. Esos monstruos también son una especie de enfermedad o son personas que han sufrido una enfermedad. Fuimos hasta el Museo del Hombre aquí en Bogotá y descubrimos lo siguiente. El Museo del Hombre es un espacio para meditar, un espejo en el que descubrimos nuestra fragilidad y en el que podemos ser conscientes de que nuestros problemas no son nada frente a las maravillas de nuestra existencia. Maravillas que nos recuerdan los viejos mitos del hombre pez y que se han retratado en viejas películas como La criatura de la Laguna Negra de 1954. Seres de la imaginación que tal vez son la representación de una extraña enfermedad. Estos niños sí son conocidos como bebé pez. Muestra escoriaciones que son producto de un desorden genético. Esto se observa en bebecitos que traen algún daño del cotiledón y que además pues tienen varias presentaciones. Ictiosis congénita es esta piel levantada con surcos que sangran, que son impresionantes para las personas que los están observando. Estas personas necesitan de muchos cuidados, hay algunos ungüentos, hay algunas vendas. Son personas que de todas formas sufren porque no tienen párpados, no hay esmalte en los dientes, no hay uñas. Entonces son niños que están expuestos a toda esta inclemencia de afuera. Está catalogada en el censo que se hace de las 90 primeras piezas con las que inició. Piezas y datos que no dejan de asombrarnos hasta que nos topamos con uno de los casos humanos más complejos, los siameses. Bueno, los siameses es
un problema con la separación de dos embriones que se venían desarrollando inicialmente juntos, que son los gemelos monocigóticos, y que debe producirse la separación para que se formen dos embriones completamente separados en las primeras semanas. Cuando eso no ocurre en forma temprana como debe ser, sino que se produce un poco más tardío, puede pasar esto, y es que la separación no se da completamente y quedan unidos en alguno de los polos o en sitios puntuales, como puede ser la cabeza, el tórax, la pelvis. Ambas tienen brazos, hay 4 brazos, 2 cabezas, pero del abdomen hacia abajo ya se ve un solo cuerpo. Hay casos de siameses que todavía están unidas y que están vivas. Hay casos de siameses que han sido separados en muchísimas partes del mundo y que han sobrevivido. Entonces sí, realmente pueden sobrevivir y en forma adecuada. Marchamos del museo sabiendo que sus exhibiciones están formadas por los cuerpos de personas a las que les guardamos respeto por ser nuestros hermanos y darnos la oportunidad de comprendernos mejor a nosotros mismos. Cuerpos exóticos, cuerpos que nos atraen y que a algunos les producen sensaciones de repulsión. ¿De qué estamos o a qué nos enfrentamos con estos cuerpos extraños, Diego? Bueno, pues yo tengo un análisis personal que quisiera compartirlo con todos los televidentes, y es de que estas leyendas o mitos que tienen una parte fantasiosa, pero también muy atrás y que se pierden, como dije, en las brumas del tiempo, tienen algo de verdad. Y también qué tanto una sirena o un cíclope es producto de una alteración genética. Si nos miramos y nos remontamos en la antigüedad, por ejemplo, en la misma Biblia, en el Éxodo, en el libro de los Números, se mencionan que estaban los famosos gigantes. Eran hijos de dioses que se aparearon con las mujeres de los hombres, y esto era como para darle un empujoncito a la humanidad para que siguieran su proceso de evolución. Estos seres pues han tenido en la mitología un papel importante, y algo que quiero también resaltar es que hay varios estudios sobre la evolución de los seres humanos, y hay algo interesante. Se dice que los monos, nosotros que provenimos de los primates, algunos se desprendieron, pues se bajaron de los árboles y sus comunidades empezaron a evolucionar en la tierra. Otros se fueron hacia el mar. Y hay algo interesante, por ejemplo, si vemos nuestros dedos, nosotros tenemos una especie de pliegues aquí, que esto solo lo tienen los seres marinos, como si fuera para nadar, como aletas. Nuestros niños, cuando nace un bebé, él nace nadando. O sea, nuestra evolución está muy ligada al agua, y puede que hace muchos años hayan existido las sirenas, ya hayan existido esos personajes que nosotros conocemos como mitológicos, pero que hoy por hoy pues los tomamos como algo de fantasía. Laura, ¿qué puede decir con lo que nos cuenta aquí? Claro, pues es bastante curioso porque, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso de una aparente extraterrestre que se había encontrado, pero que luego, haciendo análisis, se trataba de un feto deformado, pues que tenía ya complicaciones genéticas. Pero entonces ahí viene lo que mencionaba Diego, de que nosotros muchas veces como que convertimos todo esto en la fantasía o en la mitología pues en la que algunas personas creen y ratifican muchísimo. Creo que sí tiene que ver, por un lado, con que nosotros de pronto transformamos una cosa que antes era, que simplemente se trata de algo biológico o algo físico. Por ejemplo, en el caso de las sirenas, realmente la mitología de las sirenas antes eran una mezcla de hombre y pájaro, sino que esa teoría como que fue evolucionando un poco y luego ya se convirtió en la mezcla de hombre y pez, pero que realmente lo que significaba era como representaba la energía de la que se despedía una persona cuando moría, y era como la conexión con la muerte, un poco la conexión con el inframundo, o por lo menos esa era la teoría en ese momento. Entonces, de ahí que las sirenas en algunas cosas, como por ejemplo en la literatura, tengan esa connotación como fantasiosa y de mujeres muy bellas, muy hermosas, y que tienen cantos espectaculares y que por eso engañaban a los marinos. Y por otro lado están las sirenas, que son monstruos completamente y que llevan a la perdición, pues en este caso también a los marinos, porque todo está pues relacionado con este asunto. Muchas gracias, Laura. Y nosotros nos pusimos en contacto, Joana Arenas, con una persona excepcional. Es una de las pocas personas que tiene el síndrome de Proteus.
aquel que le hace deformar su cuerpo, aquel que hace que se convierta en una especie de masa y que lo hace parecer un elefante. Se llama Jeffrey Ortega y esto nos contó en exclusivo para Más Allá. Yo padezco de un síndrome más conocido como el hombre elefante. El nombre científico es síndrome Proteus. Solo hay 200 casos en el mundo y 2 doctores que lo conocen. En Colombia el único reportado soy yo. Mi síndrome Proteus me afecta en diferentes partes del cuerpo. Me afecta los pies, las piernas, la cadera, mis manos y la columna vertebral. Mi síndrome empezó a causarme problemas o empezó a afectarme en mi vida cuando tenía 9 meses de nacido. Me comenzó con el dedo índice de la mano derecha. Al año me comenzó en los pies. A los 11 años ya no podía utilizar zapatos regulares, sino un par de chanclas. A los 15 años ya utilizaba zapatos o medias, pero especiales, como te decía. Yo podía correr y todo eso. Después de los 9 años me hicieron la primera cirugía. De ahí solo empecé a utilizar muletas. Puede afectar cualquier parte del cuerpo, puede ser una mano, o puede ser un pie, puede ser las caderas, puede ser las piernas, puede afectar en cualquier parte del cuerpo. A mí me dio, como decir, muy leve, porque sí me afectó los pies, sí me afectó las piernas, la cadera, y aún así, gracias a Dios, no me afectó mis órganos internos. Yo soy el único en la familia que lo tiene. Es muy difícil para mí caminar, no era como antes, entonces por eso quiero buscar la persona indicada y adecuada para poder hacerme la amputación. Como en la era de la secundaria, para mí fue muy duro porque los niños no me entendían, el bullying, el matoneo que se les llama, me hicieron mucho bullying para mí. No entendía, me veían como el niño raro, como el que no podía pertenecer en el grupo de los otros muchachos, me escupían, me pegaban, era muy fuerte. Llegaba a la casa llorando, le decía a mi mamá que no quería volver, hasta tuve pensamientos de suicidio como a los 16, 17 años, porque de verdad no sabía cómo aceptar el síndrome y al mismo tiempo no sabía cómo vivir con él. Aquí en la casa pues hago, para serles honestos, yo camino muy poquito por el problema de mi columna vertebral, pero trato de moverme de vez en cuando, trato de cocinar, trato de hacer, caminar mucho, aunque yo utilizo más que todo mi silla de ruedas. Cuando me entro a un centro comercial, cuando entro a un supermercado, y entonces la gente como ellos no ven esos casos así que digamos, wow, y ahí sí hay gente que se pregunta, que hay gente que dice, nunca he visto eso, toman fotos, tratan de pedirme fotos, pero yo pues trato de ayudarles, pero hasta un punto, porque hay desafortunadamente hay personas que lo toman digamos, solo por el morbo o algo así. Yo espero que aprendan que la vida no es fácil, que siempre hay que sonreírle a la vida. Un testimonio valiente el de nuestro amigo Jeffrey Ortega, que está en estos momentos en Estados Unidos. Con él todo nuestro corazón, con él todo nuestro apoyo. Y muchas gracias por dar este testimonio en exclusivo para Más Allá. Doctor Olaya, la sociedad sigue rechazando a las personas que sufren estas deformidades. Estamos en el siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, Esteban, antes de contestar la pregunta, yo sí quisiera, y está muy relacionado mi comentario con la pregunta, destacar algo, y es el grado de fortaleza que deben tener las personas que tienen algún grado de discapacidad, ¿sí? Máxime cuando estamos hablando de una sociedad que discrimina, que segrega al que es diferente. Es nuestra naturaleza humana. Nosotros nos asociamos por semejanzas, por similitudes, y al que no es semejante ni igual a mí, sencillamente tenemos la tendencia a excluirlo, lo cual aumenta todavía más el drama, si se me permite el término, al que se ve enfrentada estas personas que tienen que cargar no solo con su condición clínica, ¿sí? Que en muchas ocasiones no es tratable. En el caso que vemos de Jeffrey, pues él nos está contando además que su alternativa
para mejorar en algo su calidad de vida es una amputación, que de por sí es un procedimiento quirúrgico bastante complejo precisamente por su condición. Pero además de eso, él mismo nos lo contaba y es transversal a todos los casos de las personas diferentes, deben enfrentarse a los comentarios hirientes, a una sociedad excluyente que no les brinda oportunidades y en algunos casos sociedades en las cuales las condiciones médicas no son las óptimas para ellos. Doctor, es que hay una pregunta, usted como psicólogo, ¿por qué hay gente que se burla y otra gente que se quiere tomar fotos? O sea, ¿para qué tomarse fotos con una persona así? ¿Hay algo en nuestro interior que nos llama, que nos atraen las personas que no son tan bien como nosotros físicamente? Por un lado, la burla, digamos que hay escuelas psicológicas que plantean que la burla es una forma de gestionar el miedo o aquellos impulsos indeseables. O sea, les tenemos miedo también. Claro, claro. Y por otro lado, nosotros venimos de una humanidad, ¿sí? Entre comillas humanidad, en la cual las personas diferentes han sido el objeto de entretenimiento. No son un igual, son los que están allá, tras las rejas, viviendo sobre pasto, haciendo algo sencillamente para divertirme. Y sacudirse ese tipo de concepciones y ver al otro como igual exige realmente un proceso muy intenso, muy largo. Diego, un valiente testimonio el de Jeffrey, pero además hace parte de algo histórico, los hombres elefante. ¿Qué nos puede hablar de eso? Bueno, ahí no hay que confundir elefantiasis con el síndrome de Proteus. Elefantiasis se produce por la picadura de un mosquito y una larva que hace también que se te hinchen un poco y se te deforme en el cuerpo. Pero el síndrome de Proteus, que viene del dios griego Proteo, que era un dios que se podía deformar, es totalmente congénito. Casos, hay por ejemplo el de Joseph Merrick, muy famoso en Inglaterra, y pues no hay muchos casos registrados en la historia, pero ese es el caso tal vez más enigmático y más duro que podamos tener registros. Un hombre que no creció más de 1,50 m, se le deformó su cabeza, la circunferencia de su cabeza tenía 91 centímetros, una cosa pues impactante para cualquier otra persona y pues que también sufrió todo lo que estamos analizando al principio del programa, burlas, estuvo también en varios circos, era la atracción en el siglo XIX en Francia, en Inglaterra. Entonces los hombres elefante, y preciso el nombre de elefante viene porque él tuvo una protuberancia en la parte del pómulo que creció tanto que parece que tuviera una trompa. Un moco. Un moco, como el de elefante. Bueno, señores, ya regresamos, sigan tuiteando con el numeral de hoy, Maravillas Más Allá. Hoy es un día para aprender aquí en Más Allá. Y volvemos con Más Allá Plus de Joana Arenas. Ya regresamos. Continuamos en Más Allá. Todos ustedes siguen escribiendo con Maravillas Más Allá. Muchas gracias. A Jeffrey Ortega, todo nuestro corazón. Muchas gracias por esa entrevista que nos brindó en exclusiva para la televisión de Colombia. Pero hasta ahora, desde nuestro Gran Máster 69, está Joana Arenas para esto que se llama Más Allá Plus. Buenas noches, Esteban, y gracias a todos los que nos escriben a través del numeral Maravillas Más Allá. Le cuento que uno de los mitos más recordados es el mito del hombre lobo, un mito que se extiende por diversas culturas y diversas sociedades, pero parece que en ocasiones esos mitos de ficción se convierten en una realidad. Ellos son la familia Cebes, sufren o han sufrido una enfermedad llamada hipertricosis o el síndrome del hombre lobo, que se caracteriza por el crecimiento excesivo de vello en todo el cuerpo. Viven en Zacatecas, México. Actualmente hay 7 hombres y 6 mujeres de esta familia con el síndrome. Todos los hombres han trabajado en ferias y circos debido a su condición y por supervivencia. En 2015 se realizó un documental llamado Chuy, el hombre lobo, donde se recopilaron 10 testimonios de esta familia relatando su condición física, social y económica. De repente, aquí la gente del pueblo, sí, a veces es muy cruel.
y otra gente que no, los adora. Ninguno de los acebes ha terminado su educación escolar, ya que siempre son víctimas de burlas y maltratos por pertenecer a la mal llamada familia de los lobos. En toda la historia solo se han documentado 50 casos de personas con el síndrome del hombre lobo, y en la familia Cebes hay 30 de esos casos. Lo que nos permite ver esta historia es que realmente somos muy crueles, incapaces de convivir con las diferencias de los demás, tanto así que los tratamos como monstruos, sabiendo que son maravillas humanas. Sigan comentando con nuestro numeral de hoy. Muchas gracias por participar tan activamente y nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Joana, por estar ahí en el Máster 69. Yo quería, es que esta historia es bastante compleja. Personas que tienen una enfermedad que hace que la piel se llene de pelo en la cara, se llama la del lobo, y no pueden terminar el colegio, no pueden, y ahí ellos decían, hay unos en el pueblo que los quieren muchísimo y otros que les tienen miedo. Y eso es rarísimo. ¿Y por qué creen ustedes, aquí todos, que en todos estos casos siempre pasa lo mismo? Hay gente que quiere muchísimo a estas personas y gente que les huye y los maltrata. Pues yo diría que en su mayoría nosotros le tenemos a lo ajeno, a lo diferente, desde siempre, desde los inicios de la humanidad. Y pues tener unos casos tan cercanos como, no es que el hijo de mi vecina salió hombre lobo o tiene un exceso de vello en todo el cuerpo, es exótico. Eso comparado también con que los seres humanos son muy cercanos al morbo, les gusta mucho el morbo. Entonces hay dos circunstancias, uno es el miedo, lo extraño, no lo quiero ver o me parece, y el otro es el morbo que aunque no lo comparto, lo quiero ver y lo tengo ahí. Habría que jugar mucho en eso, psicológicamente eso es complejo. También hay algo particular, Esteban, y es cómo nos enseñaron desde pequeños a aceptar lo diferente, ¿sí? Y creo que no soy el único al que en una situación diferente o al ver una persona con una característica especial, los padres o la familia nos retiraban, ¿sí? Sencillamente para poner distancia frente a lo diferente. Y eso es lo que además ayuda a alimentar lo que decía Diego hace un momento. Entonces, si en mi casa me enseñaron a mantener distancia de lo diferente y además le tengo miedo a eso, finalmente no lo voy a aceptar. Y es muy difícil sobreponerse, como lo decía hace un momento, a ese tipo de estigmas que se imponen frente a aquellos que son extraños, que no son iguales a mí. Laura, es que estos, los monstruos del cine y de la literatura son personas deformes. Claro que sí, pero precisamente como en el cine y en la literatura se nos muestran como un dios o como algo superior, pues digamos que la percepción es un poco diferente. Yo pienso que en la parte ya humana, en la parte más realista, quizás también está un poco ligado a la lástima, cuando el caso no es el rechazo o el repudio, sino como el cariño, por decirlo de alguna manera, como se mencionaba en la nota. Pero entonces esto también los lleva a estas personas a sobrevivir con cosas como trabajo en circo y demás por el rechazo, como por ejemplo lo que pasaba con Joseph Merrick, el hombre elefante del que hablábamos hace un rato, porque él trabajó por un buen tiempo como comerciante, pero pues claramente no pudo continuar ahí porque sus propios jefes lo echaban porque decían no podemos seguir permitiendo que la gente no nos compre simplemente porque usted tiene un aspecto diferente. Sin embargo, esto de los aspectos diferentes también es un poco curioso en lugares como en la India, en los que es muy común ver casos de personas con malformaciones genéticas, que está muy relacionado en general con la desnutrición de las madres, y pues con todo todo el ambiente en general de la India, que en aspectos médicos le hace falta muchísimo más desarrollo en ese sentido. Pero el caso es que en esa comunidad en particular también se relaciona con sus propios dioses, porque ellos creen en dioses que también tienen como muchos brazos, muchas piernas, 2 cabezas. Exacto. Vea, Juan David nos está escribiendo con el numeral Maravillas Más Allá una pregunta que quiero que ustedes, el que quiera responder. Si existe Dios, ¿por qué hace que las personas nazcan así? Bueno, yo personalmente no creo que digamos que haya alguien en particular que determine esto es bueno, esto es malo, empezando por ese lado.
Y pues digamos, para algunas personas estas malformaciones y demás incluso han sido muy buenas, digamos para algunas personas que se han convertido casi que en ídolos en general en el mundo, para otras personas quizás no, pero pues eso pasa con todo. Muchas gracias Laura Bonilla de la Laubitácora por estar aquí, sigan Laubitácora. Muchas gracias el señor Diego Reyes de Nocturna RCN. Muchas gracias, doctor Olaya, por estar aquí, y ustedes, gracias por vernos. Nos vemos en 8 días. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.